Vamos a considerar, hermanos, este sermón que he denominado Palabras de Victoria. Conocer plenamente el alcance y la profundidad de las palabras de Cristo en la cruz es una tarea imposible para nuestra mente finita. Y es que en el momento en que Cristo estaba en la cruz, muchos asuntos se entrelazaban, asuntos diversos de magnitud eterna. A veces perdemos de vista que el Señor en la cruz no solo estaba cumpliendo para nosotros la redención. Esto es como podríamos decir, hermanos, el significado horizontal de la cruz. Era que lo que estaba haciendo Él, lo estaba haciendo como un beneficio a nosotros, es decir, a nivel horizontal. Es cierto que esto era así. Sin embargo, recuerde que la cruz no solo tenía este carácter de redención para el pecador. No solo se estaba realizando una obra delante del pecador y para el pecador. Hay que añadirle esta dimensión. El Señor también estaba en la cruz delante de Dios mismo, que es lo que llamaríamos la dimensión vertical de su sacrificio. O sea que en la misma cruz el Señor estaba presentándose Él mismo como ofrenda primeramente delante de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer su justicia como nuestro sustituto. Entonces piense esto, en la cruz el Señor estaba primero haciendo algo delante de Dios, así no hubiera ninguna humanidad, estaba delante de Dios. Segundo, estaba haciendo algo delante y por los pecadores. Pero hermanos, también recuerde esto, y quiero expresarlo así, quizás no sean las mejores palabras teológicas, pero hermanos, ¿ha considerado el asunto de la cruz en relación con Él mismo? Con lo que, démosle un nombre, la misma psicología de Cristo estando en la cruz, y es que no estaba sufriendo un hombre común. Allí en la cruz, Él estaba ejecutando esta obra en su oficio mediador. Y siempre hemos enseñado, hermanos, que cuando hablemos de mediador, usted tiene que pensar en Cristo como Dios y hombre, en una sola persona. ¿Ya? Cuando pensemos en Cristo, a Cristo hay que saberlo mirar de acuerdo al ángulo. Pero cuando se habla de mediador, estamos hablando de Jesucristo en esa unión, en una sola persona, de Dios y hombre. En esa misteriosa unión de dos naturalezas en una sola persona, con dos voluntades perfectamente alineadas, ofreciéndose a sí mismo por el Espíritu Eterno en el altar de la cruz. La pregunta es, hermano, ¿qué pensamientos acerca del acto de la cruz le estaban pasando a Cristo en la cabeza? Como alguien que es Dios hombre, mediador, ofreciéndose por el Espíritu delante del Padre para la redención del pecador. Por eso le digo que las palabras de Cristo siempre serán mucho más de lo que nosotros podemos dimensionar. ¿Qué pensamientos acerca de este acto estaban pasando en la mente de Cristo con respecto a sí mismo como persona? ¿Qué aspectos de esa transacción eterna entre el Hijo y el Padre, determinada desde antes de la fundación del mundo, se estaban llevando a cabo en ese instante? ¿Y qué asuntos se estaban logrando para los hombres que Él vino a salvar? De este modo, cuando escuchamos la expresión consumado es, no debemos pensar solo en un solo frente, sino en todos los frentes ante los cuales Cristo estaba actuando. ¿Dijo acaso Cristo, he terminado, con relación a su Padre
cuya justicia quedó plenamente satisfecha? ¿O dijo, he culminado en relación con el hombre pecador cuya redención quedó comprada? ¿O fue una afirmación hacia sí mismo, diciendo, he cumplido, yo mismo he obedecido la voluntad del Padre? ¿En qué dimensión dijo consumado es? Difícil, ¿no? Una, dos, todas. Y aún más que eso, pienso yo, todo esto junto y aún mucho más, que solo pudiéramos entender si estuviéramos en la misma condición y entendimiento en que él estaba. Recuerda, hermano, que una persona puede hacer un acto entendible para otros y él mismo estarlo haciendo en unos niveles de conciencia mucho más superiores a los que el común de la gente puede entender. Y yo no estoy planteando esto para confundir a nadie ni para alimentar dudas, que ahora digamos, pues cuando leemos estas palabras de Cristo no tenemos ni idea qué era lo que estaba ocurriendo, sino, hermanos, quiero despertar el asombro de estas cosas, movernos a glorificar a Dios y llevarnos al reposo de nuestra fe en Él. Estamos, hermanos, ante una obra que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Aunque nosotros los creyentes hemos sido inmensamente beneficiados de ella, de verdad, hermanos, solo alcanzamos a conocer los bordes. Pues la salvación es un océano infinito de poder, amor, justicia y gloria. Pero con la ayuda del bendito Espíritu procuremos en este sermón contemplar un poco más el alcance glorioso de esta palabra de victoria, consumado es. Lo primero, vamos al significado literal de la palabra consumado. No usamos esa palabra comúnmente, ¿me hago entender? Hay varios aspectos en que debemos notar este pasaje. Primero, el Evangelio dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo. Y este verbo, dijo, aunque puede traducirse simplemente como decir, otra de sus significados es exclamar. Ahora, si unimos este pasaje con lo que narran los evangelistas en su última palabra, que fue dicha a gran voz, cuando dijo en tus manos, encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46 dice que lo dijo a gran voz, es muy probable que la palabra consumado es no fue pronunciada como un susurro íntimo, sino como un grito triunfal, audible para todos los presentes. Lo que quiero decir es que Cristo no murmuró estas palabras, o no las dijo para sí mismo, o como diría Juan, sabiendo en su mente, no. Esta vez lo expresó y muy probablemente a gran voz. Lo segundo, esta expresión en el original es solo una palabra. En nuestro español son dos, consumado es, pero en el original es solo una palabra, tetelestai. Estamos acostumbrados hasta este momento a que las palabras de Cristo, desde que inició su pasión, son palabras breves. Y en la cruz, las palabras de Cristo se vuelven aún más breves. Y aquí, hermanos, esta no fue la excepción. Dijo una sola. Una sola. Más breve aún, pero quizás más profunda y precisa. Tetelestai es un verbo que significa, en nuestro español, completar, ejecutar, concluir, cumplir o pagar. Y para nuestro bien es mejor que sepamos que está en un tiempo llamado perfecto. Eso no le diría nada a usted, pero esto indica una acción culminada. En todo lenguaje hay un tipo de pasado
que tiene sus efectos todavía en el presente. Y este es el caso de Tetelestai. Es un perfecto que indica que la acción, si bien fue terminada en el pasado, no se quedó en el pasado, sino que sus efectos permanecen hasta hoy. Para darle sentido en español, debemos suplir esta palabra con un ha sido o se ha. Ha sido completado o ha sido terminado o se ha cumplido. Así la declaración de Cristo quedaría, hermanos, lo que Él dijo en la cruz literalmente es algo como ha sido cumplido, ha sido pagado o ha sido consumado. Tercero, conviene esta mañana examinar para nuestro entendimiento, hermano, estamos lidiando con una sola palabra. Entonces, le rogamos a la Biblia, denos material para entender un poquito más. Conviene examinar cómo se usa esta misma palabra en otros pasajes en el Nuevo Testamento para captar su matiz. Si alguno está interesado, al final tengo todas las maneras en que se usó esta palabra en el Nuevo Testamento, pero no las vamos a leer todas, solo unos ejemplos. En Mateo 7:28 dice, y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí está la palabra. Cuando Jesús terminó. Sí, es la palabra terminar un discurso. En Lucas 2:39, hablando de José, María y el niño, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. Así que después de haber, ya usted nota, ir a cumplir los requerimientos de la ley por el nacimiento de Cristo, se devuelven a su tierra después de haber cumplido. En Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, cuando este tiempo acabe. Segunda a los Corintios 12:9. Aquí sí hay un matiz más complejo. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está la palabra tetelestai. ¿Cómo? Mi poder se completa en su debilidad, pero fue traducida como mi poder se perfecciona, porque en un sentido el que completa algo está perfeccionando una acción. Y en Mateo 17:24 el matiz es otro. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Paga. Es la palabra tetelestai. Es decir, no completa el tributo, no paga. Estas referencias muestran que la palabra expresa la idea de algo llevado hasta su pleno cumplimiento, hasta su perfección final. Así pues, en esta sexta palabra de la cruz, Cristo proclamó, está completado, se ha cumplido, ha sido pagado en su totalidad, se ha realizado perfectamente, y asuntos semejantes. Con esta exclamación, en las palabras de Cristo se cierra la obra de redención. Y ahora debemos preguntarnos, ¿qué fue exactamente lo que terminó? ¿Qué fue exactamente lo que se cumplió? ¿Qué fue lo pagado en su totalidad? ¿Qué fue lo que se realizó perfectamente? Este es mi segundo punto, el significado teológico de la palabra. Las palabras, hermano, sí importan, palabras bíblicas, porque toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, hermanos, habiendo entendido eso, ¿cuál es el significado teológico? He ahí el asunto, donde Strong
Nos dice una gran ayuda, pero nos dice, eso significa terminado, consumado, perfeccionado, ya. Esto no nos va a decir, ¿terminado qué? ¿Consumado qué? ¿Perfeccionado qué? Y tenemos que entrar a estudiar la Escritura. Todo esto no va a quedar en el video, yo le estoy predicando a usted, hermano. Cuando consideramos el vasto tema de la salvación o redención, se abarcan varios campos. Recordemos, hermanos, solo para ubicar, cuando hablamos del tema de la salvación, podemos estar hablando de salvación planeada o decretada. Aquellos aspectos de la salvación que se hicieron antes de la fundación del mundo, que correspondió a ese decreto eterno hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También podemos estar hablando de salvación prometida. Esa salvación planeada o decretada, el Señor la prometió a través de tipos, símbolos, promesas y profecías. También, hermanos, hay un aspecto de la salvación que se llama salvación consumada u objetiva. La salvación consumada u objetiva es aquel aspecto de la salvación de lo que Cristo hizo por su pueblo, por su pueblo en la cruz. Así que esa salvación planeada en la eternidad, luego fue prometida en la historia y fue consumada o terminada objetivamente por lo que Cristo hizo por su pueblo en la cruz. Y al final tenemos ese aspecto de la salvación que se llama salvación aplicada o subjetiva, que es lo que Cristo hace en su pueblo. Salvación consumada, lo que Cristo hizo por su pueblo. Salvación aplicada, lo que Cristo hizo y hace en su pueblo. Por eso se llama subjetiva. Objetiva, lo que hizo en la cruz. Subjetiva, lo que hace en el corazón. Así que tampoco es tan fácil cuando hablamos de salvación. ¿Salvación qué? ¿De qué aspecto me está hablando de la salvación? Entonces, el punto es, ¿a qué se puso fin? ¿Qué fue lo que se consumó? ¿Qué se cumplió plenamente? ¿Qué se pagó en su totalidad? No podemos compendiar en una sola sentencia esta expresión. Vamos a mostrar algunas de sus caras. Primero, el Señor con esa expresión afirmó que había culminado todo aquello que se decretó en la eternidad referente a la satisfacción de la justicia de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor culminó? Un aspecto nos dice que el Señor culminó todo aquello que se decretó en la eternidad, con referencia específicamente a la satisfacción de la justicia de Dios. ¿Por qué digo específicamente? Porque hay otras cosas decretadas en la eternidad que están por cumplirse. Todavía se están por cumplir, se están cumpliendo y se van a cumplir. Pero el asunto que se decretó, el asunto referente a la satisfacción de la justicia de Dios, de cómo se satisfaría la justicia de Dios, eso que se planeó en la eternidad, eso fue culminado por Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decretó la redención por medio de un mediador que satisfaría plenamente la justicia divina. Pedro, en primera de Pedro 1, 18 al 20, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, etcétera, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo vino como el cordero predestinado para llevar a cumplimiento el plan eterno de Dios en el tiempo que se le señaló. En la cruz se ejecutó lo que el Padre había determinado
lo que el Hijo había aceptado en el pacto de redención y lo que el Espíritu había prometido aplicar. Como dice Hechos 4:27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta nación, ya sabe, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Al clamar, consumado es, Cristo estaba declarando que el decreto eterno de redención se había llevado a cabo en y por Él en su totalidad. Él dijo, la justicia de Dios fue satisfecha, así como se planeó. Su ira se propició, su gloria quedó vindicada. No quedó nada pendiente, no quedó ningún asunto planeado en la eternidad pendiente. No quedó ningún asunto con respecto a la satisfacción de la justicia divina que haya quedado sin pagar. Eso que se planeó con respecto a la satisfacción de la justicia, eso se llevó a cabo en la cruz, y cuando se cumplió, ¿qué dijo el Señor? Consumado es. El decreto se acaba de cumplir, el decreto en cuanto a la satisfacción de la justicia de Dios. El decreto de salvación se ejecutó con precisión perfecta. Eso que vemos en la cruz, eso exactamente fue lo que se planeó, sin faltarle un solo detalle. Cristo consumó el decreto de salvación. Pero segundo, considere que cuando el Señor dice que ha consumado, también habla que había cumplido todos aquellos tipos, promesas y profecías redentoras. El Señor también, consciente de que la salvación, la redención fue tipificada, prometida, llevada en profecías, Él también, con esa palabra, consumado es, afirma haber cumplido todos aquellos elementos que prefiguraban la venida, la vida en obediencia perfecta, los sufrimientos, la muerte en la cruz de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es interesante, hermanos. Probablemente nos haga falta discernimiento, estudio, que Dios nos lo conceda, hermanos. Pero en el Antiguo Testamento se prefiguró, se tipificó, se simbolizó, se prometió lo que Cristo haría en la cruz. Creo que todos nos frustramos cuando pasamos por textos y no lo vemos. Pero el hermano Jair hoy citaba un texto. De mí escribió él. O sea que si usted lee los 5 primeros libros de la Biblia y no ve a Cristo, entonces, pero ¿qué vio Moisés que yo no vi? ¿Verdad? Y tenemos que pedir sabiduría al Señor y seguir humillándonos ante Él y orando. Señor, muéstrame a Cristo, no para verlo donde no está, pero para verlo donde sí está. Y todas estas cosas, hermanos, figuras del Antiguo Testamento, por darle un nombre, el tabernáculo, el altar, el sacrificio, el sacerdote, luego el templo, el día de la expiación y cosas así, hermanos, eran apenas un preludio, una prefiguración de lo que se consumaría en el Calvario. El autor de Hebreos lo declara, hermanos, con precisión, Hebreos 10:1. La ley, teniendo la sombra de los bienes que vendrían, no la imagen misma de las cosas, esta ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Porque nada de estos tipos y figuras podían hacer perfecto al que se acerca por ellas, porque eran una simple figura.
una figura. Claro, lo ubica usted, pero no puede hacer nada más por usted. Pero en Cristo, mire lo que dice, ahí mismo Hebreos 10, pero el versículo 12. Lo que era sombra se hizo sustancia. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo que la sombra no puede hacer, cuando Cristo se hizo sustancia, lo hizo entonces. Por eso, hermanos, Él dice, consumado es eso que ese corderito prefiguraba, ya cesa. Ahora aquí está lo que ese cordero prefiguraba. Ese altar que se derramaba de sangre, lo que prefiguraba, ya no lo necesitamos, porque aquí estoy, y se ofreció en la cruz, y por eso dice, consumado es. Pablo afirma que en 2 Corintios 1:20, que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Todas las promesas redentoras, desde Génesis 3:15, el protoevangelio, la promesa de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta los últimos profetas, incluye ahí al último profeta, Juan Bautista, que tuvo el privilegio de señalar con el dedo, a anular, a decir, Él es el Cordero. Encontraron en Cristo y la sangre de su cruz su sí y su amén. Las profecías mesiánicas redentoras se cumplieron de manera exacta. En ese sentido, al decir consumado es, Cristo estaba declarando que todo lo que Dios había anunciado, prometido y prefigurado en las Escrituras para la expiación del pecado y la salvación de los creyentes, se había llevado a cumplimiento perfecto. El Antiguo Testamento apuntaba hacia ese momento y en la cruz se selló el cumplimiento. Cristo consumó toda promesa redentora. Entonces, Cristo consumó el decreto de salvación. 2, Cristo consumó toda promesa redentora. 3, el Señor afirma haber terminado todo aquello referente al propósito de su humillación. El Señor también afirmó haber terminado todo aquello referente al propósito de su humillación. Bueno, los adolescentes que están en los grupos de catecismo ya entienden qué es el estado de humillación de Cristo. Cristo cumplió todo lo referente a su obediencia activa como pasiva. Y eso en la cruz terminó. En la cruz terminó todo lo referente a su obediencia activa como pasiva, es decir, todo lo que tiene que ver con su estado de humillación. Es decir, que cumplió en su muerte, culminó su humillación voluntaria como Hijo de Dios. Desde el pesebre hasta el Gólgota, Cristo vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios. Él mismo declaró en su bautismo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Esta obediencia fue activa, pues fue en cada pensamiento, palabra y obra. Él cumplió positiva y perfectamente todo lo que la ley exigía, convirtiéndose en el siervo fiel en quien el Padre tiene complacencia. No quedó nada en la ley por cumplir que lo certificara como el mediador inmaculado. No quedó nada. Dijo, es necesario que yo cumpla toda justicia. Cualquier cosa que Dios haya mandado, Él la debió cumplir toda. Si le faltó una, entonces Él no cumplió toda justicia. Su obediencia activa queda incompleta. Pero Él pudo decir toda justicia. Pero también cumplió todo requerimiento de su obediencia pasiva.
pues se sometió voluntariamente a sufrir todo el castigo que la ley demanda por el pecado. Son como dos extremos. Se sometió a la ley para cumplirla toda perfectamente, obediencia activa. Y el otro extremo, se sometió a la ley en su sentido penal, como si lo hubiera desobedecido toda. Eso es obediencia pasiva. Pablo lo resume así: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, activa, hasta la muerte de cruz, pasiva. Todo en su vida fue obediencia. En la cruz soportó el peso de la ira divina que correspondía a su pueblo, llevando en su cuerpo nuestros pecados. Así como no se quitó de toda justicia, no se quitó de nada de lo que su Padre le dio a beber. No retrocedió ante una demanda de justicia, juicio y satisfacción. Por tanto, al pronunciar consumado es, Cristo estaba declarando que el camino de su humillación había llegado a su fin. Así que el estado de humillación de Cristo llega hasta donde llega su muerte. Después de su muerte no podemos seguir hablando de ninguna manera del estado de humillación de Cristo, salvo como algo pasado. La carrera había sido corrida, la obediencia perfecta, activa y pasiva había sido ofrecida al Padre, y por esa justicia cumplida, el creyente ahora es justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo consumó toda justicia. 4. Había terminado todo aquello referente a salvación objetiva. Al declarar que había sido culminado, cumplido, consumado, el Señor afirmó haber terminado todo aquello referente a salvación objetiva. En la cruz, Cristo no abrió una posibilidad de salvación. Es que note su palabra, hermano. Él no dijo en la cruz, perdóneme por hacer esto, pero lo hago con este motivo, porque es la teología reinante hoy. Es como si Cristo hubiera dicho, hice todo lo posible para la salvación del pecador. No, hermanos, ¿qué dijo? Consumado, es decir, lo culminé. Es decir, no vine aquí a posibilitar nada. Cristo no vino a hacer posible la salvación de nadie. Él vino a consumar la salvación de los pecadores. Cristo no abrió una posibilidad de salvación, sino que obtuvo la redención de su pueblo. La salvación objetiva, la que se realiza fuera de nosotros, esa parte de la salvación que se realiza fuera de nosotros en la historia, quedó completa y perfecta. Es decir, todas aquellas obras de expiación por el pecado, propiciación, reconciliación con Dios, obtención de la justicia, todo aquello que luego en la gracia divina se le aplica a los elegidos, todo eso fue logrado de manera objetiva por Cristo. Nada que haya requerido el Padre del sustituto para salvación de los elegidos quedó por lograr, ganar o terminar. Así lo enseña Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, hermanos, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Me encanta esa visión del Gólgota. ¿Cómo le llamo aquí? Lugar santísimo. Oh, hermanos, el Gólgota es el lugar más santo, o se convirtió en un momento, no hoy, no el parqueadero en el que lo tienen convertido hoy. No se preocupe, no nos quedamos con el lugar. Dios no nos dio un lugar, nos dio un significado.
pero ese lugar quedó convertido en el lugar santísimo, donde Él entró y rasgó su vida para la salvación de un pueblo. Entró una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que lo hizo completo. Que, hermano, usted vuelve al lugar donde le quedó algo por hacer. ¿Por qué mañana la hermana vuelve a la cocina? O bueno, esta noche, ¿por qué vuelve a la cocina? Porque la gente volvió a quedar con hambre o tendrá hambre. Ella no puede decir, esto he hecho. No, porque en unas horas hay hambre, entonces hay algo, y ella vuelve a la cocina una y otra vez. ¿Por qué volvemos al médico? Porque la salud que hoy se nos restauró decaerá, nos tocará volver. Hermanos, cuando Él dice, entró una vez y para siempre, ¿qué quiso decir? Que lo que hizo quedó completo. No tiene que volver a hacer nada. Cristo, entienda, objetivamente hablando, no tiene que hacer nada más por el pecado. Lo que hizo, lo hizo y eso es suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz fue hecho, aceptado y declarado suficiente por Dios mismo. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Aquí no hablamos de perfección moral, sino que los completó en Cristo. La obra de redención es una obra acabada, consumada, de manera que no se necesita nada de nadie ni de nada que la complete. Cuando Jesús exclamó, consumado es, estaba proclamando que el precio de rescate había sido pagado, que la deuda había sido saldada, que la salvación había sido asegurada de manera irreversible para su pueblo. Ya no hay que añadir a su obra, no hay sacrificio que repetir. Cristo consumó todo sacrificio por el pecado. Ese es nuestro gran, irreparable conflicto, irreversible, irreconciliable. Escuche, con la misa. La misa romana significa eso, un nuevo sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es. Yo no voy a ir a ningún lugar, ni voy a compartir ninguna butaca, ni por respeto a nadie que me diga que al partir el pan, allí Cristo está siendo sacrificado de nuevo. No es intolerancia, no voy a quemar sus lugares, ¿ya? Pero no me pidan estar donde atacan lo más sagrado. El que avala una misa con su presencia se está burlando de algo más sagrado, porque está diciendo lo siguiente: no bastó el último sacrificio, todavía tenemos que andar sacrificando al Hijo de Dios una y otra vez. Ya no hay nada que añadir, ¿sabe? Nada hay que añadir. No hay nada que repetir. Me gusta esta palabra, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Solo una cruz. Solo habrá una cruz. Nunca va a haber otra cruz. Ni ningún otro significado, ni ningún otro sacrificio, ni persona que se le iguale. Cristo consumó todo sacrificio por el pecado. Quinto, había culminado la ley ceremonial por el sacrificio final. Y este es mi último punto, hermanos. Cristo había culminado la ley ceremonial por el sacrificio final. En la cruz, Cristo dio por terminado todo el sistema ceremonial del antiguo pacto. Me queda otro punto, son dos más. Cristo dio por terminado todo el sistema ceremonial del antiguo pacto. ¿En qué consistía el sistema ceremonial?
diversos ritos, ceremonias, vestiduras, sacrificios para la comunión con Dios, para la adoración. Aquellas ordenanzas eran sombra de los bienes venideros. A partir de la cruz ya no son necesarios porque la realidad había llegado. Cristo no es un cordero, es el Cordero de Dios. Su sangre quitó el pecado y solo por su medio el pecador puede tener comunión con Dios y adorarlo. A partir de ese momento no se necesitaría templo, altar terrenal, sacerdotes levíticos, repetición de sacrificios, porque en Cristo se cumplió y se cerró para siempre la tipología ceremonial. La prueba máxima de ello es que cuando Cristo murió, la cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo, señalando el fin de la ley ceremonial. Mateo 27, 51. Indicando que el camino al lugar santísimo quedaba abierto por Dios mismo y que el antiguo sistema quedaba abolido. Cuando Jesús proclamó, consumado es, estaba anunciando que todas las ofrendas habían hallado su cumplimiento en él. Cristo consumó toda ofrenda. Cristo, nuestra ofrenda, es holocausto excelso. Queda satisfecho Dios. ¿Y el alma? Limpiada. Es nuestra ofrenda. La única, la última ofrenda. Y últimamente, hermanos, cuando Cristo en la cruz afirmó que todo había sido consumado, afirmó que había culminado el antiguo pacto, dando paso al establecimiento del nuevo pacto, el cual solo se establecería sobre la sangre de Cristo. ¿Hasta dónde podemos trazar el antiguo pacto? Pues sí, siendo generosos y estirando un poquito los últimos acontecimientos hasta la sangre de Cristo. De ahí en adelante, hermanos, sangre derramada inauguró el nuevo pacto. La obra de Cristo también cerró definitivamente el antiguo pacto. Cuando se cerró el antiguo pacto y se le echó candado y se le dio olvido en un sentido, cuando Cristo murió en la cruz. Ese antiguo pacto estaba dado para desaparecer según la Escritura y se inauguró el nuevo prometido en Jeremías 31 al 34. Miren los términos hermosos, gloriosos del nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y Judá. Más adelante dice, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué pacto tan hermoso, hermanos. Jesús mismo declaró que esto era así cuando instituyó la cena del Señor. ¿Se acuerda lo que dijo en Lucas 22:20 de su sangre? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o hecho en mi sangre, o otras palabras, esta copa representa el nuevo pacto establecido sobre mi muerte, sangre que por vosotros se derrama. En la cruz esto fue ratificado. Como señala Hebreos 9:15 al 17, la muerte de Cristo fue necesaria para la validez de este pacto. Note, ahí dice que con su sangre aseguró herencia eterna, Hebreos 9:15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión o perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Muerto Cristo,
nuevo pacto. Cuando Cristo clamó consumado es, Cristo anunció que el antiguo pacto con toda su estructura pedagógica y legal había cumplido y llegado a su fin histórico y que el nuevo pacto basado en un mediador perfecto, en una expiación definitiva, quedaba inaugurado. Por eso, hermanos, ya no nos acercamos a Dios en la estructura del antiguo pacto, sino que nos acercamos confiadamente al trono de gracia por Cristo, porque el acceso ha sido abierto por la sangre de Cristo. Cristo consumó el antiguo pacto y estableció el nuevo en su sangre. Y con todo esto podemos hacer una serie de implicaciones. Ya que todo esto es verdad, podemos declarar sin lugar a dudas que toda la salvación está en Cristo y solo en Cristo. No tenga ningún temor. Usted dice, no, son mejor dos mediadores que uno. No, hermanos, no si uno no es mediador. ¿Me hago entender? Cristo no es el mejor mediador. Es el único. Cristo no es lo mejor que tenemos. Es lo único que tenemos como pecadores. El que no es salvo en Cristo, no es salvo en absoluto. Usted se puede apoyar en 100 mediadores y hundirse como el Titanic, porque solo hay un mediador. La salvación solo está en Cristo. El clamor consumado es proclama que la salvación de los hombres se encuentra en Cristo y en ningún otro. Nada ni nadie puede igualarse. Aún personas que han dicho, lo acepto, no hay otro mediador como Cristo, cuídense de no hacer de algo un Cristo en el que se apoyan. ¿Sabe, hermano? Alguien puede hacer de su obediencia un Cristo. Alguien puede hacer de las buenas intenciones un Cristo. No hay nada que nosotros podamos añadir, nada ni nadie. No hay penitencias que cumplir. No hay obras que puedan complementar la obra perfecta de Cristo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Bueno, hermanos, bajo el cielo es donde necesitamos salvación, ¿no? Arriba del cielo nadie necesita salvación, pero bajo el cielo no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La cruz fue el sacrificio final y definitivo. No hay altar que levantar, no hay ofrenda que repetir. Todo lo que el hombre necesita para su salvación lo encuentra solo en Cristo o no lo encuentra en absoluto. Hebreos 10:14 afirma, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Rechazar esta verdad y pretender añadir otra expiación es insultar la suficiencia de Cristo y menospreciar su sangre preciosa. Consumado es significa que Cristo lo hizo todo, entonces solo nos queda creer en el que hizo todo, no hacer, sino creer en el que hizo todo y adorarlo y obedecerlo. Pero también podemos implicar de estas verdades, y cierro pues el espectro un poco, la fe verdadera. Dije que la salvación consistía en, pero aquí hablo de algo subjetivo. La fe verdadera, si la fe es verdadera, descansa únicamente en la muerte de Cristo para su salvación. Este es un test de fe. ¿Usted cree en Dios? La mayoría de gente le va a decir, yo creo en Diosito. Además tienen cierta familiaridad, ¿verdad? ¿Y cree en Jesús? Sí, claro, por supuesto. Si es fe verdadera, esta descansa únicamente en la muerte de Cristo.
Si en verdad creemos de corazón esta palabra pronunciada por el Señor, consumado es, debemos conformarnos plenamente con su muerte como el único fundamento de nuestra salvación. La fe verdadera descansa en el solo Cristo para salvación. No tenemos libertad para buscar ayuda en otro mediador, en otro mérito, en otra institución. Cristo fue enviado por el Padre para obtener absolución completa y para realizar nuestra redención una vez y para siempre. Y la fe se abraza a esto, descansa únicamente en la muerte de Cristo para su salvación. De tal forma que si alguien ya es de Cristo, él vive por fe, en gratitud profunda, en obediencia gozosa. Él sabe que nada de lo que haga lo hace para completar su redención, sino para glorificar al que completó o consumó su salvación. El Hijo de Dios triunfó, la deuda está pagada, el cielo está abierto y la fe se apoya exactamente en eso. Finalmente, podemos implicar de estas palabras la seguridad que tiene toda alma delante de Dios. Esta palabra es un consuelo inigualable para el creyente, porque los creyentes descansamos en una obra terminada, y por eso nuestra esperanza no fluctúa con nuestros méritos cambiantes, ni con nuestras emociones inconstantes. Claro, hermanos, ninguno merece la salvación. Nuestras obras no pueden ser el fundamento de nuestra salvación. Y es muy seguro que algunos creyentes se sientan más cerca del Señor o menos cerca, dependiendo su comunión con Dios, etc. Pero nada de eso puede desvirtuar la obra terminada de Cristo en la cruz. Una cosa es cómo usted se sienta, otra cosa es lo que pasó en la cruz. Ay, es que yo me siento muy lejos. Sí, puede ser verdad. Pero la cruz, nadie la toca. Esa es así y quedó así para siempre. Como usted se sienta, gracias a Dios, ni como yo me sienta, es fundamento de nuestra redención. Ni nuestra obediencia. A veces obedecemos más, a veces menos, siempre imperfectamente. Pero ¿en qué descansamos cada día? Yo creo que ninguno de nosotros entienda el poder, voy a decir el poder de estas palabras. No soy carismático, pero entienda esto. Ninguno de nosotros, cuando va a orar, dice: Señor, me acerco a ti en el nombre de los méritos que yo tengo. O, Padre, me acerco a ti porque te he obedecido. Y, ¿verdad que no? Nos despojamos de nosotros mismos. Haya obedecido, no, soy terrible o he coincidido muchas veces, o me siento bien o me siento mal, pero siempre nos vamos a apoyar en la obra consumada de Cristo en la cruz. No merezco la salvación, pero esa salvación quedó completa. Nuestra esperanza entonces no fluctúa con nuestras emociones. Nuestra esperanza está anclada en Cristo. Podemos decir con Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta: Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Respuesta: Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ni el pecado, ni Satanás, ni la ley podrán condenar a quien está en Cristo. Él lo ha hecho todo, lo ha pagado todo, lo ha logrado todo y ha asegurado de manera perfecta nuestra salvación. Toda gloria sea para aquel que gritó en la cruz: consumado es. Oremos.